Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo resolver un problema típico de optimización, el de la ventana normanda. Nos dicen que una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 16 metros, encontrar las dimensiones de la ventana de modo que se admita la mayor cantidad de luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que es una ventana rematada por un semicírculo? Veamos un dibujo de esta ventana. Esto es un rectángulo rematado por un semicírculo. Y esto que está al interior sería la ventana. Pero bueno, ¿cuáles serían las medidas que tendríamos de esa ventana? Tendríamos aquí arriba un radio, esta longitud sería un radio, esta longitud sería un radio, es decir, este lado del rectángulo tendría una longitud de 2 veces el radio de este semicírculo y tendría una altura de y. Y podemos pedirle al software que se anime la ventana de modo que se cambien los valores de X, Y y R. ¿Para cuál de esos valores es el área mayor, la que nos permite una mayor entrada de luz? Esa es la pregunta. Ahora tendríamos que encontrar una expresión para el perímetro y para el área de esta ventana. El perímetro de esta ventana lo conformarían este lado del rectángulo de la base más este lado, es decir, 2y, más este lado, que lo podemos poner en términos del radio, que sería 2r, más el perímetro de media circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2pi por r y el de media circunferencia sería pi por r. Es decir, que el perímetro sería algo como esto. 2y, estos dos lados, 2r, este lado de acá, más pi r. Una expresión para el área sería multiplicar esta longitud, el alto del rectángulo, que es y, por la base del rectángulo, que es 2r, y a eso sumarle el área de esta media circunferencia. El área de la circunferencia es pi r cuadrado, de esta media sería pi r cuadrado medios. Es decir, que una expresión para el área sería algo como esto. 2r, la base, por la altura de este rectángulo, que es y, más media circunferencia. Pero tenemos esta área en términos de 3 variables. Necesitamos, pues, en términos de una sola variable. De la ecuación del perímetro podríamos despejar para y tener y en términos de r. Si hacemos ese despeje, obtendríamos y es 8 menos r menos pi medios de r. Y ya tenemos la altura del rectángulo en términos del radio. Si reemplazamos a y en la ecuación del área, entonces tendríamos que el área ya no es 2r por y, sino 2r por 8 menos r menos pi medios de r, que es lo que es y, más pi r cuadrado medios. Y en este momento tenemos una ecuación para el área de esta ventana normanda en términos del radio. Ok, ya tengo mi ecuación puesta en la calculadora, pero ahora necesito ajustar una ventana. Pensemos en esa ventana. Si hiciéramos que el radio consumiera todo el material, tendríamos una ventana de este estilo. Y en ese caso, el radio tendría que ser, porque no vamos a tener nada en y ni nada aquí de base de 2r, en ese caso el radio tendría que ser algo así como 16 dividido pi, un poco más de 5 o hasta 5. Y ahora pensemos en el área. Pensemos en que el radio es, por ejemplo, 2. Si el radio es 2, tendríamos un área de una base que sería 2r, que sería 4. Una altura, vamos a suponer que algo así como 2 o 3, 4 por 3, 12, más el área de este medio círculo, que podrían ser otras 10 unidades porque sea una cantidad grande. Eso ya nos da una referencia para poner nuestra ventana en la calculadora. Veámosla. Una ventana adecuada podría ser algo como esto. Desde negativo 0.5, aunque no tiene sentido valores negativos, pero para que se vea el eje y. Hasta 5, porque dijimos que ese radio no podría ser un valor más allá que 5. La escala en X la puedo dejar en 1 o en 0.5.
En Y, entonces desde menos 0.5, aunque el área negativa no tiene sentido, pero para que se vea el eje X, hasta, pongamos un valor de 22 y pongamos que la escala sea de A2 en 2. Y grafiquemos. Ok, perfecto. Ya podemos encontrar el máximo de área que estaría en un valor cercano a este. Digámosle a la calculadora con C con Calc que nos encuentre el máximo. Ese máximo, para hallar ese máximo, nos vamos a parar antes del máximo y después del máximo y le vamos a decir a la calculadora, dando un enter, que lo encuentre. Y nos dice que el máximo está cuando el radio es 2.24 y esa área máxima es casi 18, 17.92. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a entender cómo resolver problemas como este de optimización. Muchas gracias.